Bueno, bienvenidos a todos a esta primera entrevista pues de esta parte de baloncesto que ya teníamos ganas de poder hacerlo también y acercar a profesionales en este formato que en otros deportes ya venimos haciendo. Y nada, no se nos ocurría nadie mejor para empezar esto que Javi. Muchos ya lo conocéis porque al final es pues imagen de Zenit Basket también, con lo cual un placer tenerle por aquí para acercar otra perspectiva del baloncesto a alumnos y a gente interesada en ir un pasito más allá. Así que bueno, lo primero, bienvenido Javi, y por arrancar ya te dejo, aunque bueno, te conocemos y como decía, la gente más familiarizada con Zenit Basket pues es algo que no necesita, pero bueno, por empezar, que ponnos un poco en contexto de quién es Javi Vilaplana y arrancamos. Bueno, pues muy contento, ¿no? de volver a estar aquí. Y bueno, pues yo empecé a entrenar en la cantera de Valencia y después de estar un año en el junior y 2 años en el segundo equipo, en el EVA, tuve la oportunidad de entrar al primer equipo como entrenador ayudante. Me encargaba un poco más de esa figura en la que ahora está como todo mucho más estructurado entre analista y player development. Yo estaba un poco ahí, ¿no? En ese inicio del entrenador ayudante que tiene que encargarse de hacer el análisis, dijéramos, en el despacho, pero que luego tiene que compensar con horas de pista con los jugadores que quieren extras, con jugadores que no alcanzan los minutos que toca por carga, por así decirlo, óptima, y hay que compensar con trabajo de fuera. Y así estuve 6 temporadas, ¿no? Fueron 6 temporadas maravillosas. Luego he estado de desarrollador de jugadores en una academia, en Ball Center. Volví a la cantera de Valencia un año y ahora estoy como primer entrenador, ¿no? Mi primera experiencia como primer entrenador en segunda FEB en el CB Giri. Y la verdad es que, pues muy bien, ¿no? Es una manera de cerrar ese círculo y de poner en práctica todos los aprendizajes. Entonces, pues bueno, creo que en pocos años, ¿no? Con 31 años creo que soy el segundo entrenador, o sea, soy el segundo entrenador más joven de la categoría. Por tanto, todo muy rápido, pero muy gratificante, la verdad. Bueno, pues vamos a intentar en esta entrevista o charla, que tampoco entrevista me gusta mucho utilizarlo, pero vamos a tratar de, bueno, exprimir un poco a través de esa experiencia breve pero intensa y conocimientos. Lo vamos a orientar un poco a la parte táctica del deporte, ¿vale? Entonces, un poco por poner en contexto, tú que has, bueno, pues conocido todas las etapas, trabajado tanto, no solo con chavales, sino en esa parte también más formativa del jugador dentro de que sea profesional. Entonces, ¿qué diferencias podríamos, un poco por romper el hielo en esta parte táctica, encontrar entre esa parte o preparación táctica del jugador en ese baloncesto más formativo o ya puramente en el alto rendimiento? Bueno, yo creo que el aspecto que los diferencia, ¿no? Es el jugador que dices, bueno, ya está preparado o que está haciendo esa adaptación al máximo rendimiento es el bagaje táctico, ¿no? Yo creo que un jugador con ya 6, 7 años de carrera a nivel profesional, tú le empiezas a decir palabras, ¿no? Estos que nos encantan a los entrenadores, terminología pura de pues, este bloqueo, ¿no? Que se llama de esta manera determinada, con este ángulo, con este gesto, y el jugador te sigue a velocidad, por así decirlo, a por uno, ¿no? En cambio, un jugador joven que está en ese proceso formativo que no finaliza a los 18 años, ¿no? Que muchas veces tiene que seguir pues, por lo que sea, por el contexto en el que se ha criado baloncestísticamente, porque la liga en la que jugaba hasta hace 1 o 2 años no necesitaba más bagaje táctico, pues hay muchas cosas que no las conoce, muchas estructuras, mucha terminología, mucho bagaje de defensas, ¿no? Al final, bueno, tú te pones a ver las plantillas de Euroliga y más o menos están los mismos jugadores. Van rotando de un equipo a otro, por tanto, van teniendo un bagaje táctico que cuando llega un entrenador nuevo o llegan a un equipo nuevo y les piden que hagan ice en el lateral, weak en el top y salten al next, pues el jugador en los 8 o 9 años que ya de carrera profesional ya lo ha hecho una vez. Y tú le pondrás un detalle, le pondrás un matiz que lo enriquecerá, pero él lo que, por así decirlo, la estructura le suena y lo va a hacer más o menos bien. En cambio, un chaval de 18, 19 años, o como está ahora la Liga U22, te sube al primer equipo, seguramente sea capaz de hacerlo igual de bien, pero no lo tiene integrado, por así decirlo, en su software, ¿no? Entonces es donde yo veo la gran diferencia. Hay muchos jugadores que son capaces de identificar las cosas, pero primero se las tienes que enseñar. En cambio, un jugador profesional, tú llegas y dices, vamos a jugar esta defensa y casi al 80% la vas a hacer más o menos bien, ¿no? Ese es para mí el punto diferencial.
obviamente, fuera de lo que es la pista, pues sobre todo se ven los hábitos, ¿no? Un jugador profesional que se conoce a sí mismo llega antes, se trabaja mucho en el gimnasio, se queda, hace muchas horas después. Normalmente los jugadores jóvenes pues no tienen esas rutinas, no tienen esas cositas de decir, vale, llevas muchos años en el negocio, por así decirlo, y sabes cómo optimizar el tiempo, sabes cómo trabajarte bien. Son cosas que tienen que ir descubriendo y que con buenos tutores y con buenos jugadores veteranos van aprendiendo, ¿no? Y entonces es muy fácil diferenciar a un jugador que lo ves que claramente está en ese abismo de ya ser un jugador 100% profesional o un jugador que se está profesionalizando, por así decirlo. Y en bueno, aprovechando esa perspectiva tuya, pues como primer entrenador y nueva experiencia ahora, sumando a esto que vas comentando, ¿no? Pues al final la diferencia que hay entre los distintos jugadores que te puedes encontrar o los momentos de cada jugador. Cuando llegas a un equipo nuevo, ¿qué es lo primero que se define en esa pizarra o esa parte táctica del entrenador que es lo primero a la hora de empezar? Yo creo que aquí depende, ¿no? de cada uno. En mi caso, para mí lo más importante es la cultura. Es decir, cuáles son nuestros valores. O sea, qué vamos a querer hacer todos los días. No tiene por qué ser sobre la pista, ¿no? Todo lo que involucre al equipo, cómo vamos a actuar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos que nos vean desde fuera? Yo creo que esto, por ejemplo, en Estados Unidos eh, está mucho más explotado que aquí. Yo creo que aquí los entrenadores pensamos que solo con lo que hacemos en pista será suficiente y no nos damos cuenta de que estamos en organizaciones más grandes, más pequeñas, pero no deja de ser una empresa. Entonces, muchas de las cosas que puedan suceder a posteriori se pueden solucionar o se pueden atajar o incluso se pueden revertir con una buena cultura. Entonces, a mí lo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, son tonterías que nosotros hemos hecho, pues el primer día ya en el vestuario están nuestros valores ofensivos y nuestros valores defensivos. ¿Son normas? Podríamos decir que son normas. ¿Son acciones? Podríamos decir que son acciones. Son frases que a nosotros nos definen y que si nos ves el día 1 y nos ves el día 237, las vas a ver siempre, ¿no? Y es algo a lo que siempre queremos acudir, es algo a lo que siempre hacemos referencia en todos los vídeos post partido, en los scoutings. Por eso que no son normas o no son acciones, son valores. Es algo que va más allá de una palabra o de una acción técnico-táctica, es algo que tiene que definirnos. Entonces yo creo que eso es algo que te puede ahorrar muchos problemas o te puede generar muchos beneficios a corto plazo. Yo soy un firme defensor de que la cultura, ¿no? Una buena cultura, hace que tu equipo crezca mucho más rápido y de una forma más sana. A partir de ahí, bueno, yo creo que el primer ejercicio que hagas en pretemporada también te va a definir mucho, ¿no? Si eres un entrenador que claramente te gusta más el ataque, pues tiene sentido que tu primer ejercicio de pretemporada esté conectado con aquella idea principal que va a regir tu filosofía ofensiva. En cambio, si eres un entrenador defensivo, pues a lo mejor tiene sentido que empieces con ese detalle que va a marcar tu filosofía defensiva. Yo creo que al final los jugadores también agradecen la coherencia. Entonces, si tienes una cultura definida y la conectas desde un primer paso, una primera aproximación a tu equipo, con un ejercicio que los propios jugadores digan, vale, esto que está haciendo es lo primero, es porque es importante, por tanto no se nos puede olvidar nunca, por tanto tiene que ser algo que nos define. Yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Tener coherencia a la hora de planificar para cuando tú lo transmitas y lo comunicas a tu equipo, que quede mucho más claro. Ahora está doble, tanto a Javi como hacia dónde crees que el baloncesto actual está yendo. ¿Crees que está ahora mismo más condicionado por pues, tendencias ofensivas o defensivas? En esta parte igual, tú nos comentabas a la hora de empezar bueno, ¿hacia dónde crees que ahora mismo o en qué punto está este deporte? Nosotros que venimos del fútbol, pues ahora hablamos más de determinadas cosas, ¿no? De pues un sistema o momentos en los que, pues por lo que sea, porque equipos que ahora mismo están teniendo un rendimiento, unos resultados, oye, pues es un poco no que se ponga de moda, pero lo que rige un poco el proceso. En el baloncesto de hoy, ¿dónde estamos? Yo creo que ahora mismo lo que manda, por así decirlo, siempre ha mandado, ¿no? Porque si no los partidos acabarían 2-0. Entonces, yo creo que es el ataque. El ataque es lo que siempre hace que las defensas mejoren y, por tanto, durante un breve periodo, un tipo de defensa puede ser que se ponga de moda, pero el ataque vuelve a resurgir, ¿no? Yo creo que el talento, pero tenemos un deporte en el que los jugadores son muy protagonistas, o al menos la forma en la que a mí me han educado baloncestísticamente es que el jugador es el protagonista y los entrenadores tenemos que ayudar a que ese talento se potencie. Por tanto, si hasta ahora
el talento ofensivo había marcado las tendencias, yo creo que ahora, acompañado con la métrica, con la estadística, todavía más, ¿no? Esa manera de atacar pues se potencia porque en cuanto detectas, vamos a llamarlo una estructura, vamos a llamarlo una molécula táctica, vamos a llamarlo como quieras, una jugada, cuando tú detectas que sacas un gran provecho a nivel estadístico, que no tiene por qué ser solo de puntos, a veces puede ser de faltas producidas, de rebotes ofensivos generados, simplemente esta jugada me permite tirar en menos segundos, por tanto me permite tener más posesiones y a la larga voy a subir mis puntos por posesión, ¿no? Depende de la mente que lea las estadísticas, vas a poder sacar una lectura u otra. Pero yo creo que lo que está rigiendo ahora mismo el baloncesto es el ritmo, ¿no? Ha habido un aumento del ritmo, lo que se llama el pace, es veces que vamos de aro a aro, el aumento de volumen del tiro de tres y sobre todo las propuestas agresivas de cargar el rebote para tener más oportunidades de tiro. Yo creo que vivimos en una era en la que, bueno, basta decirlo, ¿no? El París de Isalo, luego de Splitter y ahora de Tabellini, junto con el Manresa de Pedro, ahora el Valencia y muchos más entrenadores, ¿no? Moncho, Diego, muchos entrenadores de ACB que están optando por esa filosofía de más posesiones, más ritmo, más tiro de tres, más velocidad. ¿Por qué? Pues algunos entrenadores tienen la intuición de que es para compensar la diferencia física, ¿no? Si yo no puedo luchar contigo a nivel físico, de contacto, pues a lo mejor lo compenso con mayor velocidad. O si no puedo competir contigo a nivel de talento, lo compenso a jugar a más posesiones para que, bueno, compense esa falta, o sea, la diferencia de jugadores que tienen un gran talento para meter en 5x5, pues yo lo suplo con intentar jugar un 4 contra 3, un 3 contra 2, o simplemente tirar, ¿no? En los primeros segundos del ataque, que es donde más eficiente soy. Bueno, no creo que haya una explicación a por qué el baloncesto está evolucionando de esta manera. Lo que sí que es inevitable y incontestable es que el baloncesto está yendo hacia ahí y que cada vez más equipos nos gusta hacer ese baloncesto. Por tanto, yo te diría que la tendencia general es a esto, ¿no? A ritmo, volumen de tiro de tres y a dominar el rebote ofensivo. Y al hilo también de esto, de esta evolución, un poco ver comparando algunas cosas con fútbol, porque para mí también está siendo este aprendizaje del proceso, igual que nosotros como entrenadores de fútbol, una cosa que es verdad que te pones a analizar y ves es que pues en la parte del condicionante táctico y ese trabajo de entrenador y esa pizarra de entrenador, estamos ante, bueno, pues una época o épocas en las que el talento del jugador seguramente está mucho más, bueno, condicionado y tienen menos libertad. No sé si en baloncesto también o crees que aún es un deporte, pues como decías, ¿no? Que se nutre mucho ese talento individual en determinadas fases y que, bueno, que los procesos de entrenamiento aún permiten esa libertad del jugador o si no. Yo creo que sí. Sobre todo, por ejemplo, en Euroliga tienes muy poco tiempo para entrenar. Entonces, tampoco puedes construir unas filosofías de ataque o de defensa extremadamente complejas, porque como no las vas a poder entrenar, no las vas a hacer bien. Y si no las vas a hacer bien, no vas a ganar. Por tanto, no te sirve esa estrategia. Entonces, yo creo que sobre todo en Euroliga, el talento del jugador, tanto en ataque como en defensa, por un tema de tiempos, va a marcar mucho lo que vas a poder hacer en pista. Obviamente, luego tú, como entrenador, pues le vas a dedicar más tiempo, menos tiempo. Pero yo creo que el contexto de la liga limita mucho tu intervención táctica. Pero luego, por ejemplo, te vas a la Liga CB con equipos que juegan también competiciones europeas, aunque no sean la Euroliga, y tienes filosofías diferentes. Tienes filosofías de equipos que juegan a un ritmo muy alto, donde obviamente a mayor ritmo, ¿no? Esto lo decía Thiago Splitter en un podcast, que si yo quiero jugar muy rápido, tengo que vivir con el fallo, tengo que entender que mis jugadores se van a equivocar y que tienen que ser capaces de, durante 3-4 minutos, no parar, aprender de ese fallo y ir solucionándolo. Si yo en mis entrenamientos, cada vez que hay un fallo, paro, corrijo y vuelvo a repetir, en el partido eso no va a pasar. En el partido tengo que vivir con el fallo, tengo que vivir con un baloncesto un poco más feo, ¿no? Menos perfecto, por así decirlo. Y entonces en la Liga CB, como decía, hay equipos que juegan a una velocidad muy alta, a un ritmo muy alto, que tienen unos puntos por posesión muy altos, ¿no? Pero por el contrario hay equipos que juegan a un ritmo mucho más bajo, que podríamos decir, con una rigidez táctica mayor, puede ser. Pero al final, esos equipos tienen un punto de posesión muy alto, obviamente porque la táctica al final coloca a los jugadores en las posiciones en las que son buenos, pero es que esos jugadores son muy buenos resolviendo esas situaciones finales. Por tanto, yo veo lo mismo. Al final, da igual el camino que elijas, el jugar más rápido o más lento,
que al final a lo que se reduce el baloncesto es que los mejores jugadores que estén en pista jueguen en la situación en la que ellos son mejores para meter el mejor tiro posible. Por tanto, volvemos a ponernos en manos del talento, de una manera o de otra, con mayor libertad o con menor libertad, ¿no? Con un mayor control sobre lo que sucede o con un menor control y una mayor confianza. Al final es lo mismo. Yo creo que también depende de tu manera como entrenador, ¿no? Si tú crees que poner menos normas hace que tu equipo tenga que pensar menos y por tanto juegue con una decisión o con una determinación mayor, pues te puede ir bien, te puede ir mal. En cambio, a lo mejor entrenadores dicen, no, yo prefiero tener muy claro y muy marcado que vas a tirar tú y tú no, o que en tal situación la jugada al final te la juegas tú con tu compañero que es el pivot y nadie más. Yo creo que lo bonito del baloncesto es que no hay una receta única para encontrar, ¿no? El éxito o el mejor ataque o la mejor defensa. Yo creo que lo bonito de esto es que este entrenador en tal sitio lo hace de esta manera y tiene éxito o hace cosas interesantes, y en otra parte del mundo hay otro entrenador con otros jugadores diferentes que tiene el mismo, a lo mejor, valor de puntos por posesión anotados o recibidos, pero lo hace de otra manera completamente diferente. Y eso es muy enriquecedor. Ujú. Vamos a ir un poco a conocer o a esa pizarra o esa parte del entrenamiento de Javi. A la hora de diseñar entrenamiento, ¿empezamos por el concepto que vamos a trabajar o vamos primero a las tareas y qué pueden provocar? Bueno, yo creo que sobre todo pienso en qué necesidades tiene que trabajar mi equipo, ¿no? A mí me gusta ir del post al pre, ¿no? Al scouting. Entonces nosotros siempre, por ejemplo, hoy que es lunes y mañana martes, vamos a dedicarle mucho tiempo a qué no estamos haciendo bien para hacerlo mejor y qué estamos haciendo más o menos bien para mantenerlo. A mí me gusta mucho pensar, vale, pues en los últimos 2 partidos o 3 partidos no hemos estado bien en esto. Vamos a hacer, digamos, vitaminas, ¿no? Vitaminas cortas de conceptos que para nosotros son importantes. Pues a lo mejor a veces se inventa un ejercicio es el vertical jump, ¿no? Pues hacemos una vitamina de 4 minutos de vertical jump. O no estamos pasando bien los bloqueos, pues porque estamos cansados, porque no le hemos dado importancia, por lo que sea. Pues hacemos una vitamina de cómo pasar el bloqueo con un buen túnel, presionando el balón. O no estamos haciendo bien los shows. O no estamos eh, trabajando técnicamente bien el box out, ¿no? El rebote. Muchas veces los lunes y los martes le dedicamos tiempo a eso. Luego nos vamos a un punto un poco más conceptual, es decir, vale, aparte de esos hábitos, ¿no? Esas cosas que podrían entrar en los valores o bien ofensivos o defensivos, ¿qué conceptos tenemos que potenciar? Porque nos interesa potenciarlos a la larga. Es decir, te pongo un ejemplo de hace unas semanas. Sabíamos que íbamos a jugar contra muchos equipos que nos hacían cambio defensivo. Pues los lunes y los martes tratábamos de, dentro de nuestros sistemas, encontrar esos dinamismos que son favorecedores para mejorar nuestro feeling contra el cambio. En cambio, a lo mejor el viernes lo que hacemos es claramente centrar qué sistemas vamos a jugar contra el cambio. Ya no tanto de queremos atacar con esta filosofía, sino dentro de este sistema la opción que vamos a buscar es esta y esta, ¿no? Entonces, a mí me gusta ir desde el concepto a luego el ejercicio. Para mí el ejercicio es secundario. No soy un entrenador que tenga muchos ejercicios. Creo que tengo entre 15 y 25 ejercicios, pero más que ejercicios te diría estructuras, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta. La estructura es el drill, que llamamos 4 contra 4 defensivo, y a partir de ahí hacemos muchas cosas. Podemos hacer desde un cell drill muy marcado, muy cerrado, sin ningún tipo de toma de decisiones, simplemente porque queremos que las posiciones queden muy claras y que el jugador entienda dónde tiene que estar a cada salto del balón. Es decir, cada vez que hay un pase, dónde tengo que colocarme, cómo me tengo que colocar, qué referencias visuales tengo que tener. A shell drills mucho más complejos a nivel de toma de decisiones, abiertos, donde el ataque puede hacer muchísimas cosas y tú tienes que responder a cada acción técnico-táctica ofensiva con una respuesta defensiva correcta, para finalizar en que el pivot entra y pone un bloqueo directo y todo el mundo tiene que ser capaz de leer y de reconocer la situación para ejecutar la norma defensiva correcta. Entonces, ¿es la misma estructura? Sí. ¿Es la misma tarea? Nada que ver. Una tarea es muy cerrada, muy analítica, y la otra es muy abierta, donde estamos trabajando desde la comunicación, la identificación de los espacios, el reconocimiento de normas, la ejecución técnica de las normas defensivas correctas, ¿no? Luego, encima, pues, me gusta preguntar mucho qué hacen otros entrenadores, ¿no? Hay un detalle que hemos implementado este año de Jaume Ponsarnau, que es
hacer 3 defensas seguidas para luego correr, ¿no? En lugar de hacer, porque en baloncesto la transición es muy importante, especialmente si quieres correr y jugar con ritmo. Entonces a mí me gusta mucho jugar con ritmo, pero claro, si tú haces muchas idas y vueltas, repites pocas veces, por así decirlo, el concepto. Entonces, cosas que hemos encontrado, que es una tontería, pero muchas veces, si no preguntas, no recibes inputs nuevos. Dije, oye, Jaume, ¿cómo consigues tú el equilibrio entre repeticiones de un concepto que quieres centrar en media pista y tener un equilibrio entre correr, ¿no? Y decía, pues mira, yo hago mucho por 2 defensas o por 3 defensas y más 2 o más 1, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que hacemos es, a lo mejor ese es el drill de vamos a trabajar una situación de, no sé, defensiva que nos interesa, entra el pivot, que trabaje el pick and roll o bien libre porque nos interesa desarrollar la lectura táctica de los espacios, o bien les marcamos ciertos espacios o ciertas opciones para ya trabajar cosas que nos interesan a nosotros por scouting propio o por scouting del rival, lo hacemos 2 veces y luego corremos una pista o 2 pistas. Entonces vamos, dentro de esas estructuras, como te decía, vamos jugando con la carga que nos propone el preparador físico, el momento de la semana en el que estamos, los jugadores que tenemos disponibles. No es lo mismo entrenar con 15 jugadores, donde seguramente lo más importante es que haya un buen equilibrio entre media pista y oleadas, a entrenar con 8, donde las oleadas las vas a tener que utilizar muy poquito y van a tener que ser muy efectivas. Yo creo que, pues bueno, depende de tu contexto, vas jugando. Y ya te digo, para mí siempre es el concepto antes que el ejercicio. El ejercicio, hay estructuras, hay maneras de hecho, nosotros intentamos muchas veces que desde el propio juego, tratamos de hacer muchas cosas globales, que desde el propio juego aparezcan o generar las conductas deseadas, ¿no? Si queremos mejorar la defensa del Spanish, pues utilizamos nuestros propios sistemas donde haya un Spanish pick and roll para trabajar la defensa del Spanish pick and roll. Entonces ya es como doble. Ya mejoramos nuestra, por así decirlo, nuestra música ofensiva y a su vez estamos trabajando un concepto defensivo. Yo creo que la clave es un poco optimizar. Entiendo entonces que también en función del tipo de tarea o del tipo de entrenamiento o eso, alternáis entre, pues habrá momentos, entiendo, y quizás en esas partes más analíticas o más parado, donde pues haya que hacer más incisos en conceptos concretos, en que queden claro, supongo también que ha apoyado también en mucho trabajo de vídeo y demás con los jugadores, con tareas como estas que me decías, pues mucho más globalizadas, donde no es tan importante, o bueno, al final el jugador tiene que ir resolviendo, supongo, las situaciones y aprendiendo esos conceptos sin tanta repetición o sin pararlo, ¿no? Bueno, sí, o sea, es lo que te decía un poco, ¿no? Si quiero jugar rápido, no puedo parar mucho el entrenamiento, porque al final el jugador está teniendo una ayuda que luego en el partido no va a tener. Entonces, a mí me gusta parar poco. Y si paro, es porque es algo, por así decirlo, innegociable. Es decir, si te digo, oye, María, tienes que estar en el last y tienes que comunicarlo. Y no lo haces una vez, puede ser que yo desde la banda te lo grite, pero no para el ejercicio. Si no lo haces 3 veces, pues sí que pararé y pegaré un grito o te llamaré la atención y te diré, oye, tienes que hacer esto. Es innegociable. Pero si son errores de una lectura táctica o son errores de intentar hacer lo que se propone en el ejercicio, no me gusta pararlo. O sea, no busco un ejercicio perfecto, no busco una ejecución perfecta, busco, pues eso, lo que pasa en un partido, que a veces tú mandas una jugada, el jugador lo ha leído bien, pero el pase no ha sido perfecto. El partido no se para. No se para que tú le des una instrucción al jugador. El partido sigue y tienes que reaccionar y tienes que trabajar esa mentalidad de, vale, me he equivocado, tengo que hacer una buena defensa y luego volver a hacer un buen ataque, sabiendo que lo que he decidido ha sido bueno, pero ahora tengo que prestar más atención en la ejecución técnica. O, por lo que sea, hemos encontrado un agujero ofensivo, pero no lo hemos explotado bien, no ha acabado el ataque con un buen tiro, nos toca defender y en la siguiente transición ofensiva vamos a intentar otra vez buscarlo, ¿no? Y ir aprendiendo durante los ejercicios. Ya te digo, a mí me gusta que haya mucho ritmo. Mis intervenciones suelen ser cortas y sí que es cierto que en los días en los que se va a parar más porque el ejercicio busca algo mucho más analítico, incluso les marcamos a los jugadores, ¿no? Oye, hoy este ejercicio, inicio del entrenamiento, por ejemplo, puede ser una parte más de tactificación o de tecnificación, desarrollo de habilidades puras o de trabajo de volumen de tiro, donde queremos que el detalle sea perfecto. Pues el estrés no va a estar en cuanto a una repetición, o sea, un volumen de repetición muy alto a un nivel de ejecución técnica muy alto, ¿no? A lo mejor el estrés está en, tío, tiene que salir perfecto. Es un estrés cognitivo, es decir, presta atención a tu posición corporal, a cómo recoges el balón, a cómo colocas los pies,
a la coordinación de tu cadena cinética a la hora de extender la cadera para el tiro, o a la colocación de tus pies y cómo te giras, detalles, ¿no? Entonces yo creo que la gracia del entrenador es esta, es decir, cómo vas a gestionar dónde tus jugadores van a focalizar la atención. Si es una tarea global, pues también te tienes que nutrir de tus ayudantes para hacer pequeñas correcciones. O sea, a lo mejor si yo estoy llevando el entrenamiento y tú eres mi ayudante, yo te digo, María, vas a estar muy pendiente de que todo el mundo cierre el rebote, de que cuando el balón se pare, de que aparezcan conductas de juego sin balón, de que cuando queramos correr el contraataque, de los jugadores responsables de la salida del contraataque que reciban el balón de cara a la pista contraria lo más alto posible. Entonces, son correcciones que a mí a nivel de atención también me quitan, ¿no? Es decir, me liberan esa carga atencional y me puedo centrar en que el ejercicio se desarrolle de la forma que tenemos planificada y tú estés más pendiente de esos pequeños detalles y puedas ir o bien antes de que yo dé una explicación general o bien en los momentos en los que hemos hecho, imagínate, por dos, ida y vuelta. Pues después del por dos, ida y vuelta, cuando los jugadores se vuelven a colocar, pues tú te puedes acercar a los jugadores y decirle, oye, acuérdate que hemos dicho que era importante recibir alto, con los hombros mirando la otra pista, o acuérdate que hemos dicho que en esta situación, cuando el balón se para, tú tienes que cortar por detrás de tu defensor para ofrecer una línea de pase, ¿no? Yo creo que la gracia es, pues eso, gestionar tus recursos para parar lo mínimo posible y que se reproduzca lo máximo posible escenarios a los que luego ellos se van a enfrentar, ¿no? Al final tú estás en la banda, sentado en el banquillo y desde ahí tienes que leer el partido, desde ahí tienes que comunicar, desde ahí tienes que solucionar. No siempre puedes pedir un tiempo muerto ni te puedes ir moviendo por la pista para tener la mejor lectura posible. Ujú. Y yendo justo ya a esta parte en la que vamos entrando, de al final, bueno, pues los procesos de entrenamiento, los entrenamientos van pues a eso, ¿no? Al plan de partido y a tratar de sacar el máximo rendimiento. Yendo a esta parte del plan de partido, ¿cómo empieza para ti la construcción del plan de partido? Como para nosotros es lo más importante, ¿no? Yo te diría que es la herramienta que a mí más me ha ayudado para mejorar como entrenador y que más recomiendo trabajársela, ¿no? Autotrabajársela. Para mí el plan de partido empieza con el post. O bien porque tenemos un partido, ¿no? Por ejemplo, nosotros esta semana jugamos contra un equipo, pues lo primero que vamos a hacer es mirar nuestro partido de la primera vuelta. ¿Qué cosas salieron bien? ¿Qué cosas salieron mal? ¿Qué cosas ya habíamos trabajado hasta entonces y nos habían servido? ¿Qué cosas empezamos a trabajar después porque este partido nos hizo saltar alarmas o nos indicó cosas que teníamos que trabajar? Entonces, a partir de ese visionado, más nuestro postpartido de la última jornada, vamos viendo qué primeras cosas, ¿no?, podemos utilizar. Imagínate, en este último partido hemos estado muy mal en el rebote defensivo y en el partido allí también. Pues ya nos viene bien coger pequeños clips del último partido y de nuestro primer partido allí contra ellos para juntarlos y dar un mensaje y a lo mejor reforzar nuestro trabajo. Imagínate que mañana, por lo que si hacemos un trabajo de rebote defensivo, pues a lo mejor les ponemos 4 clips, 2 del partido del sábado y 2 del partido de la primera vuelta. Y ya estamos trabajando ese plan de partido. Seguramente sea muy importante porque ellos lo hacen bien y porque nosotros venimos de hacerlo mal. A partir de ahí, pues a mí me gusta mucho ver partidos del equipo rival, ¿no? Pues hay entrenadores que tienen el ritual de los 3 últimos partidos, los 5 últimos partidos. A mí me gusta sobre todo seleccionar equipos que se parezcan a nosotros. Yo creo que es muy importante tener controlado lo que han hecho en el último partido, porque siempre te pueden sorprender, pero nosotros intentamos encontrar un equilibrio. Equipos que defiendan con una filosofía parecida a la nuestra, para ver cómo quiere atacar el equipo rival, nuestra defensa, y luego también utilizamos equipos que tengan sistemas parecidos a nosotros, para ver cómo lo defienden. Entonces, mi ayudante se encarga de esos partidos y yo voy buscando, como ya tienes un conocimiento de la liga, pues oye, tal equipo hace 2 o 3 sistemas como nosotros, voy a ver cómo lo defienden. Tal equipo defiende como nosotros, voy a ver cómo lo atacan. Y a partir de ahí, pues tú vas, ¿no? Vas observando, vas tomando notas, vas generando una idea mental y vas plasmando, bueno, un poco, por así decirlo, eh, pequeñas estrategias. Pues, contra este jugador, allí hicimos esto y nos salió bien. Pues, bueno, vamos a ver si lo podemos volver a hacer y si podemos incluso mejorarlo. O planteamos esta defensa, no nos salió bien. Vamos a ver por qué en los últimos 4 partidos los equipos rivales han tenido éxito. Pues lo observamos. ¿Que es factible incorporar a nuestra filosofía? Lo incorporamos. ¿Que esa idea no es compatible pero podemos adaptarla? La adaptamos. Yo creo que esa es la clave un poco, ¿no? Ir desde lo nuestro hacia lo del rival.
Lo más importante para nosotros es que cada plan de partido o cada scouting haga que seamos mejores. Es decir, nunca vamos a hacer un scouting que no nos ayude a crecer, ¿no? Yo prefiero simplificar mucho, tanto que te dejes muchas cosas fuera, pero que mi equipo, pues las 3 o 4, las 5 cosas que hemos identificado nos sirvan para mejorar. No sé, me pongo en la piel de justamente el rival de esta semana. Pues sabemos que es un equipo que tácticamente hace cosas diferentes en la liga, en ataque, ¿no? Vale, pues las normas que pongamos no solo nos tienen que servir para ganar el partido, sino nos tienen que servir para el resto de liga. Tienen que ser normas que podamos hacer siempre bien y que cuando identifiquemos situaciones parecidas las podamos aplicar de forma rápida y de forma eficiente. No me gusta, o al menos como yo lo veo, hoy te pongo una norma, la semana que viene te voy a poner la opuesta, de aquí 2 semanas otra totalmente diferente, porque al final vas a venir y me vas a decir, Javi, ¿qué defensa hacemos bien? Que llevamos en las últimas 4 semanas 4 defensas diferentes. Dime cuál hago. Porque todavía no sé cuál hacemos bien. Entonces, a mí me gusta tener una defensa clara y luego lo que hacemos es, vale, si para este partido tenemos que hacer algo diferente, nos sirve para el resto de temporada. Si es así, adelante. Incluso eso ya te lo hueles, ¿no? Porque normalmente vas viendo los equipos y puedes ir incluso planificándolo. Es decir, para estos próximos 3 partidos, si empezamos a trabajar este tipo de defensa, nos va a ir bien. O si empezamos a trabajar este tipo de sistemas en ataque, nos va a ir bien. Por tanto, puedes incluso anticipar. Te digo, para mí, la herramienta plan de partido es lo que, de una manera didáctica y pedagógica, es la mejor manera para crecer como equipo, ¿no? Si realmente lo planteas desde un prisma de hay que construir. Si juegas a destruir, seguramente como entrenador mejores mucho, porque tu bagaje táctico, tu intervención, pues, por defecto, ¿no? O sea, como cada semana tienes que proponer algo diferente, que no te lo escauteen y que tú puedas sorprender, pues, al final tu creatividad como entrenador aumenta. Pero claro, nunca entrenas lo mismo, o pocas veces entrenas lo mismo, por tanto tu equipo, ¿a qué se agarra, ¿no? En los malos momentos? ¿Cuál es tu defensa buena? A mí me gusta más ir construyendo, y sí que es verdad que los equipos van de menos a más, pero yo tengo la idea, ¿no? Y esto vuelve a ser de Jaume Ponsarnau, que la mejor decisión es la primera que te pasa por la cabeza. Por tanto, si yo todos los días te digo que cuando tienes que defender el balón lo tienes que presionar, y ahora un día en el que no te tenga que decir presiona el balón, porque ya lo tienes como... Pero si yo un día te digo presiona el balón, al día siguiente te digo niega a la derecha, después de 2 días te digo pasa por detrás, luego te digo niega a la izquierda, luego te digo ponte defendiendo la espalda, va a haber un momento que vas a decir, ¿y ahora qué me tocaba hacer? Y ahí es donde nos meten la canasta, ¿no? Yo creo que lo mejor es generar jugadores que tengan que dudar muy, muy poco. Y de esa parte o de esa información que al final genera el scouting, ¿cómo encontráis el equilibrio también a la hora de transmitírselo al jugador? Donde, oye, yo tenga la información suficiente, pues por ejemplo, del rival, de claves que cambien de esa parte muy poquito, a lo mejor, de cosas del plan de partido, pero que no me sobrecargue. Y luego también entiendo, o yo la que vivo, por ejemplo, en mi contexto es, pues al final nos pasa, ¿no? Que tenemos jugadores o jugadoras que son mucho más receptivos a esto de gustar y jugadores que no. Entonces, un poco el equilibrio en tu proceso, en vuestro proceso, ¿cómo lo buscáis? Yo creo que lo que has dicho al final es clave, ¿no? No todos los jugadores son iguales, desgraciadamente, pero ni en el más alto nivel, ¿no? O sea, tienes jugadores que te piden mucho. Yo recuerdo Guillem Vives que te pedía el playbook del equipo rival, porque se lo estudiaba. Entonces, cuando veía la jugada 2 abajo del equipo rival, te organizaban solo la defensa. En cambio, luego tienes otros jugadores que tú le pasas el playbook y te dicen, ok, coach, ¿sabes? Y no voy a ni abrir el PDF. ¿Son igual de buenos? Sí, los dos. Es más, te diría que incluso el que te dice OK coach gana más dinero que Guillem Vives. Pero bueno, no significa que una cosa sea mejor que la otra. De hecho, si me preguntas a mí, yo prefiero tener 12 Guillem Vives, ¿no? Porque me gusta eso, porque me identifico con ese jugador que hace de su oficio un arte. Él era es un base de perfil defensivo con un IQ increíble y le gusta tener esa información porque es capaz de gestionarla. Primero de todo, es capaz de almacenarla, que es difícil, porque se tiene que aprender un playbook antes de cada partido, pero es capaz de almacenarla, y es capaz de gestionarla, y es capaz de comunicarlo, y contagiar esa ambición de, oye, que esta jugada la tenemos controlada, vamos a defender bien. Eso es espectacular, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es, vale, ¿qué tipo de jugadores tienes? ¿Tienes jugadores inteligentes?
tienes jugadores que no son muy inteligentes, pero que son capaces de aquello que han trabajado hacerlo muy bien, ahí es la clave. Entonces, para mí es la utilidad. Es decir, de toda la información que tenemos los entrenadores, ¿cuál es la que les vas a dar a ellos para que les sea útil? Porque claro, si yo te enseño mis informes, hay un montón de información que para mí es útil, pero para mis jugadores no. En cambio, de toda esa información útil que tengo, alguna extra la puedo compartir con algunos jugadores que sé que son capaces de gestionarla. Por ejemplo, con mis dos bases, yo sé que puedo compartirles mucha información extra que nosotros tenemos, por así decirlo, porque nosotros tenemos el plan de partido estructurado por importancia de información, ¿no? La información más importante está en una columna y tiene unos colores, ¿no? El ser cromático también nos ayuda a diferenciar e identificar rápido la importancia de esa información. Y en una parte del plan de partido tenemos también esa información extra que nos puede venir bien para contrarrestar un plan B del equipo rival, para plantear un plan C, o cosas que no hemos trabajado durante la semana, pero que sabemos que pueden hacer y tenerlas controladas por si pasan durante el partido, ¿no? Pues si les hemos enseñado 7 sistemas del equipo rival o 6 sistemas del equipo rival, pero en los últimos 3, 4, 5 partidos han hecho 12 sistemas, pues los menos importantes los tenemos nosotros controlados con las posibles soluciones, pero no se las hemos dicho al equipo. Porque a lo mejor ellos te han jugado 2 sistemas que no tenías controlado en el vídeo, pero que nosotros sí. Llegas a la media parte, oye, nos están jugando más esto y esto, vamos a defender así, vamos a plantear esto, o esta defensa que no la habíamos visto en los últimos 2 partidos, pero sí en los últimos 4, la vamos a atacar de esta manera y de esta otra. Pero eso es información que nosotros tenemos. O incluso podemos llegar a compartirla con algunos jugadores que sabemos que son capaces de reconocerla y gestionarla. Yo creo que esa es la clave. Al final, el jugador, es lo que te digo, no puede dudar. Entonces, si tiene que estar analizando, más allá del análisis in situ que lleva el jugar, ¿no? El ir reconociendo los patrones, el ir leyendo el juego, no puede estar sobre analizando eso para decir, vale, o sea, ahora que están haciendo esto, claro, por el plan de partido, ya te han metido 2 canastas. ¿No? El banquillo a lo mejor puede. Y incluso nosotros agradecemos que un jugador te venga y te diga, nos están jugando esto, aunque tú ya lo hayas leído, pero ya me gusta que mi jugador en el banquillo, en vez de estar pensando en si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, esté jugando, ¿no? Lo que nosotros llamamos play present. Estate leyendo el partido. Ya nos gusta. Y entonces a partir de ahí podemos incluso, vale, pues si nos siguen jugando esto, haremos esto otro. Entonces el que sale ya lo sabe. Yo creo que hay que individualizar mucho. Y hay que hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que sobre todo ahora el siguiente paso como entrenadores es qué estrategias metodológicas vamos a utilizar nosotros para transmitir la información con el mínimo tiempo posible, porque los jugadores cada vez están acostumbrados a recibir menos información en menos tiempo, por tanto hay que ser muy selectivos con los clips, ¿no? Eso requiere que el ayudante sea muy bueno, que el clip tenga mucha información. Yo me acuerdo cuando empecé, que por ejemplo un sistema, ¿no? Que tenía a lo mejor 2 pirulas y 3 opciones. Pues ponías un clip por cada truquito que podía tener y las 3 opciones. Y recuerdo al final de mi etapa en CB que incluso lo que intentábamos era a ver si en 1 o en 2 clips aparecían todos esos trucos y todas esas opciones. Para decirles, oye, en este mismo sistema pueden hacer esto, esto, esto y esto. Y te has ahorrado 3 clips. Y si te ahorras 3 clips de cada sistema, a poco que hagas 5 sistemas, te has ahorrado 15 clips. 15 clips que pueden ser 3 minutos de charla. Mira, 3 minutos que seguramente no te la juegas a que un jugador se te quede dormido, ¿no? Porque puede pasar. Entonces, ese es el reto. Comunicar, sabiendo que los jugadores cada vez están acostumbrados a ponme un reel de 15 segundos, no me digas muchas cosas, dime 2 y venga, y entretenme, ¿no? Encima no me hagas un vídeo aburrido. Si de vez en cuando me puedes sorprender, sorpréndeme. Ese es el reto. Y ahora, una vez hemos hablado un poco del entrenamiento, del plan de partido, de toda esa información, ya en el partido, durante el partido, ¿en qué momentos crees tú tu experiencia dice que el entrenador tiene la capacidad de realmente de influir en lo que está pasando? Muy buena pregunta. Yo creo que los entrenadores nos pensamos que somos más importantes y que tenemos mucho más impacto del que realmente tenemos. Porque al final lo único que podemos hacer es orientar atención,
orientar o redirigir emociones, centrar un mensaje, pero si realmente lo piensas, solo son palabras. O sea, al final los que juegan son ellos. Entonces, en gran parte, nuestro trabajo está en hacer las cosas en el día a día lo mejor posible para que, por así decirlo, no se salgan de la hoja de ruta, que se estén el máximo tiempo posible dentro de lo que se ha planificado. Y si dentro de lo que se ha planificado hay que salirse, es ahí donde yo realmente creo que hoy en día, con la explosión de talento que hay y demás, el verdadero reto que tiene el entrenador es construir, ¿no? ese día a día lo mejor posible y que en el momento en el partido el rival te proponga algo diferente a lo que tienes planificado, que tengas muy bien trabajado, muy bien, te diría, que tengas el olfato o el instinto adecuado para aquello que le vas a proponer al equipo, que aciertes, ¿no? Pongo un ejemplo, imagínate. Nosotros jugamos contra un equipo que pensábamos que nos iban a cambiar el bloqueo directo y nos empiezan a negar. Vale, ahí es donde, ¿no? De repente los jugadores que han ido por un plan guiado, de repente se te van a girar y te van a mirar y te van a decir, ¿ahora qué hacemos? Pues ahí es donde tú tienes que acertar, es ahí donde realmente tú puedes hacer algo, pero tampoco puedes hacer mucho porque no vas a salir a jugar el pick and roll, ni vas a salir a poner el bloqueo, ni vas a salir a tirar. Lo que vas a hacer es tratar de, con los jugadores que tienes, encontrar la mejor estructura posible, la mejor organización posible, para que ellos lo resuelvan, pero no lo vas a resolver tú. Tú vas a intentar ordenarlos, vas a intentar comunicarles, vas a intentar proponer una solución. Ese es el reto, ¿no? Acertar y que ellos, pues bueno, te la compren, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos es que seas lo suficientemente bueno tácticamente, llegado el momento para que tus jugadores digan, vale, te compro esta solución. Y acertar una y otra vez. Pues ese es el reto. Pero ya te digo, yo creo que no, muchas veces incluso Twitter hace mucho daño, ¿no? Vaya pizarra de, o vaya jugador, o vaya plan maestro. No, yo creo que el baloncesto es de los jugadores y que el reto es no molestar, dejarles hacer y cuando intervengas, que sea para ayudarles. Y a la hora de estas pequeñas, o sea, adaptaciones del plan de partido, o bueno, dentro del mismo plan, esas opciones que pues tú tienes todas, ¿no? Como decíamos, algunas las compartes, otras no, pero bueno, ese abanico de posibilidades, a la hora de hacer esas modificaciones o de ir de una a otra o decir, buf, aquí esto va a haber que cambiarlo porque no lo esperábamos, ¿cuáles son, digamos, los indicadores principales? Que tú, esto ya te digo, duda casi de entrenadora, de decir, no, pues lo primero o lo más importante que atendemos es, no sé, a la defensa que nos esperábamos, al ataque que nos esperábamos, a la estructura que nos esperábamos. Un poco pensando en, pues eso, pues ya a lo mejor del plan de partido, pues te condiciona mucho en fútbol, pues eso, pues la estructura inicial, si tú esperabas una otra, los espacios, aunque después cambien a priori, van a estar en otro sitio. Entonces, bueno, yo como entrenadora veo un poco lo primero eso, ¿no? Si la estructura que esperaba era la misma que hay, si no. Un poco en baloncesto, ¿cómo es esto? Bueno, yo te O cuento tú, cómo lo hacemos eso nosotros. es. A mí me gusta, sobre todo, nosotros en el plan de partido intentamos individualizar, incluso dentro del plan de partido, porque ya te vas conociendo a los entrenadores. Entonces nosotros tenemos qué hay que leer en ataque, ¿no? Por ejemplo, qué defensa de pick and roll nos están haciendo, cómo nos quieren defender cierto espacio, que es un poco característico de nuestro juego, si ellos quieren negarnos o quieren colapsar, para saber qué dinamismos entran a partir de ahí. Cómo nos van a querer defender a lo mejor ciertas situaciones de tácticas que nosotros tenemos que son importantes porque las jugamos mucho y qué emparejamientos plantean ellos, ¿no? Porque a lo mejor, ostras, tú pensabas que te iba a defender al 2 con el 2 y de repente te defiende al 2 con el 3. Y tienes al 3 con el 2 en el otro lado y dices, ¿por qué, no? O te defienden al 3 con el 1 y al 1 con el 3. Y dices, ¿por qué? Entonces son cosas que hay que leer, ¿no? Nosotros tenemos una serie de ítems al que le prestamos atención. Desde cosas tan básicas como algo que yo le digo a mi ayudante. Es súper importante tener el feeling, porque no te vas a poner a cuantificarlo siendo poca gente, ¿no? Si tuviéramos un staff más largo, pues a lo mejor sí. Pero, ¿tenemos el feeling de que hemos pasado la media pista rápido? Sí, no. Si tenemos ese feeling a media parte, vamos bien, estamos corriendo, estamos jugando en el ritmo que queremos. Si no lo tenemos, ya nos salta una alarma, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hay un tiro, que vayamos con el máximo número posible de jugadores al rebote ofensivo. Eso es otra cosa que a nosotros nos gusta leer. Es decir, ¿estamos haciendo buenos tiros que vienen de pintura bien puestos? Sí. Además de eso, ¿estamos cargando el rebote como nosotros queremos? Sí. ¿No estamos metiendo? No pasa nada. No pasa nada. Los tiros son buenos, la estructura del rebote es la que toca,
ya entrarán. Es un tema de confianza. Ahora, ¿estamos haciendo todo eso pero la selección de tiros es mala? Pues ya nos da información para cuando lleguemos a la media pista, o sea, a la media parte hablar. Como te decía, cómo nos están defendiendo el pick and roll, algunos ajustes, pues nosotros muchas veces nos gusta saber si nos están haciendo last o nos están fintando el last, para saber si tenemos que hacer el rol de esta manera o de esta otra, si el rol tiene que caer al lado fuerte o al lado débil para traer las sellas de una manera o de la otra. Bueno, un poco eso, porque nosotros no tenemos muchos sistemas, lo que tenemos es dinamismos en función de la defensa que nos hacen. Entonces es muy fácil. Oye, vamos a jugar este sistema con este dinamismo, ¿vale? Entonces el equipo lo reconoce súper rápido y nos ayuda eso. Y en defensa lo mismo. En defensa tenemos pues unos ítems de decir, vale, pues desde los valores defensivos que hablábamos antes de la cultura hasta cómo nos están atacando el pick and roll, es decir, qué spacing están queriendo jugar contra nosotros, la altura del bloqueo, qué tipo de bloqueo nos están colocando, qué particularidades están dando en el lado contrario, si nos quieren jugar con pase-pase o si nos quieren jugar con pase-skip y extra pass, si nos quieren quitar el last con un corte, ¿no? Hay diferentes patrones que tú, como ya conoces tu defensa, sabes cuáles pueden ser los que te hagan daño y dices, vale, vamos a leer qué es lo que nos quieren hacer en este spacing, en este spacing y en este spacing. Entonces, aquí lo más importante es, este es su plan ofensivo de partido y este es su plan defensivo de partido. Esto es lo que ellos nos están haciendo, pero ¿les está saliendo bien? ¿Les está saliendo mal? Porque no solo porque ellos hagan una cosa, tú tienes que dar una respuesta, ¿no? Por ejemplo, nos pasó en el partido el equipo nos sorprendió con 2 sistemas y por suerte no nos metieron canasta. Pero yo les dije, nos han metido más puntos en una situación que teníamos controlada, que me preocupaba menos que estos 2 sistemas nuevos que no habíamos visto y que habían generado 3 tiros abiertos solos. Oye, si los meten estaríamos perdiendo el partido por esto. Entonces, aunque no hayan metido, ¿no? Se está generando bastante peligro. Entonces yo creo que el equilibrio es qué está haciendo el equipo rival y qué estás haciendo tú. Y si eso que te puede preocupar, porque lo tienes controlado o no lo tienes controlado, está siendo eficiente o no. Porque a lo mejor tú dices, oye, nos están haciendo una zona 2-3 y no lo teníamos preparado. Ya. Es que llevamos 57 puntos al descanso. No me preocupa la zona. Hombre, ¿pero qué? No me preocupa la zona. O sea, me da igual. Si hemos metido 57 puntos es porque ha habido equilibrio entre el poste alto y poste bajo, porque hemos tenido equilibrio entre las penetraciones y el dividir, porque hemos movido bien el balón, porque hemos corrido, porque hemos atacado el rebote ofensivo. La cosa es que nos hacen una zona y llevamos 22 puntos al descanso. Entonces, me preocupa, ¿no? Pero no siempre el hecho de que un rival proponga algo tiene que condicionar nuestro plan de partido. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta, bueno, siempre que se pueda, ¿no? No siempre se puede, cuantificar y poner en valor el dato por encima del concepto. Y por ir terminando y cerrar también esta parte del plan de partido, con tu experiencia, bueno, pues me imagino que el primer plan de partido que hizo el primer Javi que entrenó al de hoy es muy, muy diferente. Entonces, bueno, pues también a través de tu experiencia y también entiendo que de compartir con otros entrenadores y de otras perspectivas, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que se cometen a la hora de empezar, ¿no? Yo, bueno, pensando también un poco en nuestro público, seguramente haya esos entrenadores que están empezando y que se están preparando. ¿Cuáles crees que eso? Pues ¿dónde están los errores que tú dices? Pues yo, si veo al Javi de antes y al de ahora, creo que esto ha sido algo que evidentemente ha mejorado y que es algo común. Bueno, yo creo que sobre todo el querer saberlo todo rápido, ¿no? Yo creo que es muy difícil tener el conocimiento absoluto de algo tan complejo como es un deporte colectivo y querer solucionarlo todo, ¿no? Yo creo que muchas veces un entrenador que está empezando, pues solo por un tema de faltas de horas, de experiencia, no lo va a poder hacer todo perfecto. Al igual que tu equipo, desgraciadamente, si tienen pues, 11, 12, 13, 14 años, no lo van a hacer todo perfecto. Y es obviamente, ¿no? Tenemos que ser autocríticos y queremos mejorar. Ya va bien, si tienes esa mentalidad y te exiges todos los días, porque lo que no puede ser es, no, es que no lo hacemos bien, no lo hacemos bien. Ya, pero hacemos algo para hacerlo bien, ¿no? Yo creo que la autocrítica está bien si luego tienes autoexigencia en el día a día. Entonces, yo creo lo que le diría al Javi de hace muchos años, cuando empezó a entrenar, es paciencia, sigue aprendiendo, sigue escuchando, acércate mucho a los jugadores, que son los que saben de esto y es donde más vas a poder aprender y es donde más he podido aprender, ¿no?
Y sobre todo, intenta hacer las cosas cada día de la mejor manera posible, ¿no? Porque al final, todos cuando empezamos pensamos, no, es que si a mí me dan este equipo, que es muy bueno, entonces lo haré bien y entonces el año siguiente, ya, pero si no lo haces bien con el equipo que tienes ahora, o si no lo haces bien ahora con el equipo de paquetes que tienes, o sea, nadie se va a fijar en ti, ¿no? O sea, no es que claro, es que a mí nunca me dan el infantil A, ¿no? O no me dan nunca el junior preferente. Ah, bueno, pues, hazlo bien con el equipo que te lo dan y cuando lo hagas bien, pues seguramente tendrás una opción para entrenar un equipo mejor o para volver a hacerlo bien con ese equipo. Y al final, si de tu rutina diaria, de planificarte el entrenamiento, de autoevaluarte como entrenador, de grabarte los partidos, de grabarte los entrenamientos, que eso es muy importante, de, oye, ¿por qué no? Pagarte formaciones, buscar asesoramiento psicológico para mejorar tu comunicación, para mejorar tu gestión emocional. Cuando inviertas en ti y tu único objetivo sea, da igual a quién entrenes, sea Boyan Dublevich o sea Pepe, el infantil Z, ¿no? Si tu objetivo es hacer las cosas lo mejor posible, el día que te llamen y te digan, oye, ¿quieres ser ayudante de, como tú ya tendrás la rutina, y por así decirlo, ¿no? Que suena muy bonito, pero tienes esa excelencia y esa autoexigencia de esté en el contexto en el que esté y yo lo quiero hacer bien, seguramente, ¿no? Puedas ascender y puedas progresar y puedas mejorar. Pero lo que es imposible es, si no quieres mejorar, ¿no? O sea, si vas a esperar a tener el equipo perfecto de tus sueños para hacer las cosas bien, te equivocas. Tienes que aprovechar cada oportunidad y con el objetivo de que mañana tu equipo entrene mejor que hoy y que al final de temporada todos tus jugadores hayan mejorado y que tú, después de cada partido, hagas las cosas mejor. Obviamente, eso implica equivocarte, implica cagarla. Y con esa humildad de la he cagado, lo comunico al equipo, me lo comunico a mí mismo, tío, aquí has tomado malas decisiones, te has equivocado, lo identificamos, aprendemos y de aquí 5 años, pues no me volverán a pasar, ¿no? Yo creo que la clave es esta. Y muchas veces nosotros, los entrenadores, porque desgraciadamente en el mundo, sobre todo profesional, no hay tiempo, lo queremos hacer todo bien y ya, y tenemos poca paciencia, ¿no? Y es muy difícil, muy difícil. Pues nada, Javi, con esta última parte creo que es un buen consejo y sobre todo, bueno, pues de alguien que ha estado ahí, ¿no? Que no nos lo está diciendo, sino que lo ha vivido. Lo vamos a dejar aquí y nada, darte las gracias una vez más por participar aquí siempre y estar siempre disponible y al resto espero que disfrutéis de esta charla, que además bueno, tendréis disponible para poder volver a verla si queréis. Y lo dicho, Javi, un placer y muchas gracias otra vez. Un abrazo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.